Buenas, ¿cómo va, Augusto? ¿Qué haces, Lucas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, vamos saludando ya a los primeros que están, las primeras que van ingresando. Les agradecemos por estar ahí. Vamos a esperar un poquito también que vayan ingresando los demás, porque bueno, la dinámica va a ser que vamos a estirar el sorteo hasta el final, justamente para darle el changüí a que los participantes se puedan ir conectando. Pero de mientras, vamos a ir comentando, como hacemos en los directos de YouTube, algunos temas precisamente del libro. Perfecto, dale, vamos hablando, que Vamos es a un ver. material muy bueno. Sí, sí, la verdad que yo, honestamente, lo pondría en una currícula. El material del AGE yo lo pondría en una currícula porque, por lo menos acá en este libro, La batalla cultural, tenés un aporte ya de lo que es sociología política fuerte. Él mismo lo describió como un libro de sociología política, pero es muy interesante. Yo destaqué un par de cosas para que vayamos comentando en el directo mientras los demás van incorporándose. Los agradecemos y los saludamos a los que se van conectando. Podríamos decir bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, empezando ya en el día de hoy, tenemos las elecciones de España y vemos lo que son los resultados, ¿no? La verdad, nada esperanzadores de las elecciones de España, más allá de que territorialmente el PP arrasó, pero también nos deja qué es lo que perdió Vox en escaños, ¿no? ¿Qué es lo que perdió Vox y qué es lo que todavía ganó el escaños el PSOE, después de el deplorable gobierno entre la pandemia y ahora? Lamentable. Después de todo el desastre que hizo, porque España, de ser un país que se le rescataba todo el tema de seguridad, la estabilidad económica y eso, principalmente la seguridad igual, eh, pero por cómo el manejo de la pandemia también y eso, fue un desastre, cómo lo fue resolviendo todos los problemas que se le fueron presentando a Sánchez, y la sociedad empezó a ver cómo se iba destruyendo poco a poco, y hay una cuestión de cómo capaz las discusiones abstractas y capaz filosóficas o sociológicas y todo eso, cómo a veces cierto sector no la discute, en este caso el PP, al igual que acá que Juntos por el Cambio, evita dar discusiones de fondo que poco a poco, a veces con alguna que otra dificultad comunicacional, digamos, Vox trata de darlas y ponerlas en agenda, no se dan. Entonces vos tenés una avanzada del PSOE con toda la agenda de la ONU, de la Agenda 2030, tenés la Agenda Verde, el tema de la inmigración ilegal, todo un conjunto de eh, propuestas o puntos de políticas públicas a llevar a cabo, emanadas ya sea por la Unión Europea, el gobierno de la Unión Europea, lo que sea, Claro, adoptadas por el gobierno español y más por Sánchez, que tienen en sí un entramado ideológico o una aceptación ideológica por parte de los gobiernos. Y Sánchez, al ser de izquierda y un progre, se las hace suyas y las implementa. Entonces, no tenés una contraposición a eso, ya sea en la dirigencia política y en la sociedad. Culturalmente no tenés eso como, digamos, como algo que serviría para discutir cosas de fondo, como qué sociedad quiero yo, a dónde apunto. Si no tenés esas cosas arraigadas dentro de la sociedad, obviamente no vas a tener una contraposición a todo lo que va sucediendo, porque no tenés, es capaz esa discusión de lo abstracto, no lo podés llevar al terreno, y cuando no lo llevas a lo terrenal, y pasa lo que pasó
justamente hoy. Está totalmente disociado el desastre que viene haciendo Sánchez y gana escaños encima, porque le fue Sí, mejor que en las elecciones pasadas. Pero pasa esto justamente, vos eh, no podés hacer esa contraposición si no preparás primero el terreno dentro de lo social. Porque tampoco mucho vas a poder gobernar si no tenés una sociedad preparada para aceptar, digamos, los cambios de fondo que querés dar. Por eso creo que lo sociológico va también ahí de la mano como lo plantea la gente. sí, sí, totalmente. Muy bueno, es muy bueno el análisis que haces porque, de hecho, es en sí lo que se podría resumir como el concepto de batalla cultural, porque, a ver, si la cultura está de una manera, parafraseando el nuevo libro, ¿no? Idiotizada al punto de que eh, no ve que todo lo que pasó durante el gobierno desde que asumió, desde que traicionó al minuto uno a los votantes, que dijo no me voy a aliar con la extrema izquierda y los separatistas, lo primero que hace es salir con la extrema izquierda y los separatistas en España para darle justamente una puñalada por la espalda a su propio electorado. O sea, ni siquiera su propio electorado se acuerda de eso, que son por ahí votantes de una izquierda más moderada, si se quiere, pero justamente si no está la cultura preparada como para que la gente se dé cuenta de eso y que se dé cuenta que tiene que hacer esos cambios, que necesita dar una vuelta de timón completamente, bueno, claramente eso demuestra la importancia que tiene la batalla cultural y la forma que se transmite justamente los mensajes políticos, ¿no? La acción política es también transmitir mensajes. Eh, saludamos a Baltasar, que está ahí, que está también participando. Saludamos a Cande, saludamos a Vero, a los demás que se han incorporado. Muchas gracias. Sigan ahí. Estamos comentando un poco algunas cosas del libro y vamos a estirar un poco, no va a ser muy largo el directo, pero sí vamos a estirar al final el sorteo para que le dejemos tiempo a los participantes de que puedan estar acá y presenciar aquel que sea ganador o aquella. En este caso, me parece que eh, es muy bueno porque justamente una de las apostillas que tengo acá hablaba Laje sobre la definición de democracia. Y justamente la definición de democracia decía que, claro, democracia como se define normalmente es el gobierno del pueblo. Ahora, él toma la definición de Aristóteles de qué es pueblo y que había dos palabras para definir pueblo. Una es demos, que claro, en Grecia demos se refería a los pobres, o sea, a la mayoría social que no tiene ninguna sujeción de derechos políticos. Pensemos si no tendrá algo de actualidad eso, ¿no? Por lo menos en términos reales. En términos supuestamente legales está todo dado, pero en términos reales, si vemos un 60% de abstención electoral, bueno, eso ya te da una pauta de que Aristóteles todavía sigue teniendo vigencia. Lo que sería en Roma los plebeyos, ¿no? Y dice que hay otra categoría, que sería en realidad el populus, es decir, el pueblo. Pueblo entendido como aquel ciudadano pleno de derechos políticos, de participar públicamente. Pero que había una conciencia para participar públicamente. Entonces dice Laje, ¿quiénes constituyen el pueblo? Muchos responderían hoy que en una verdadera democracia la respuesta sería todos. Pero ¿acaso el todos, pregunta, puede ser directamente interpelado por la política sin que nadie quede afuera? ¿O en toda interpelación política existen por razones inherentes a la lógica de todo discurso político exclusiones necesarias? Acá me parece fundamental hablar del tema de lo que habíamos tocado ya en el directo sobre la OTAN, que si hablamos de democracia, no podemos andar representando el capricho de cada individuo en su abstracción o en su discurso, de digamos, de autosatisfacción mental, sino que en realidad la democracia representa a las mayorías. Y eso hay que decirlo así. Para hablar de democracia tenemos que hablar de la representación de las mayorías en sentido político. Y eso nos ubica en el problema que tenemos con las elecciones de España, porque con el ausentismo que hubo, nos damos cuenta que imponer
imponer obligatoriamente el voto no termina sirviendo para nada. Fijémonos, por ejemplo, en un sistema electoral como el estadounidense, que es mucho más institucional, mucho más arraigado, ¿no? Desde el comienzo de su historia, Estados Unidos, ¿para qué está dirigido la democracia, el sistema de partidos? Para aquellos que tienen voluntad de ir a votar, de comprometerse a apoyar a un candidato, no para los que se quedan en la casa paspando moscas. Ahí está clarísimo. Claro, en sí, siempre el convencido, el que ya sabe a qué va a votar, el que, digamos, se siente interpelado por todo lo que vive y quiere ir a votar porque, no sé, quiere un cambio real, quiere mantener lo que hay, etcétera, ese va a votar. Pero en su mayoría hay que tratar de convencer, y generalmente esa es la persona ideologizada o que ya tiene una ideología, está convencido, está convencido. Pero al que hay que convencer y persuadir para que vaya a votar es la persona que a veces la política casi no le importa, no le importa, porque tiene problemas un poco más humanos, lejos de esas abstracciones que nombré en un principio, y hace que convencerlos por qué me tenés que votar. Y generalmente fallan, y últimamente están fallando, porque los gobernantes y los que dirigen, a lo que se supone que dirigen los estados, no se alejaron de el realismo político y solucionar los problemas reales dentro de los estados, y pasan a que sería encima lo que pide la mayoría, resolveme tales cosas para yo poder crecer dentro de mi comunidad, poder desarrollarme dentro de mi comunidad. Eso es lo que siempre pide la mayoría. Pero es que lo que está pasando últimamente es que los gobiernos están totalmente alejados de lo que pasa en la realidad y solamente satisfacen, como vos dijiste, una cuestión mental, se satisfacen a minorías, no a la mayoría. Entonces tratan de llevar a todos los recursos, todo el aparato del Estado en satisfacer políticas públicas que no resuelven absolutamente nada, y una de las cuestiones que más se podría cuestionar es el tema de la inmigración descontrolada que hay en Europa, y que España sufre las consecuencias de todo eso. Ya sea en lo económico, en lo político y en lo social principalmente, más en lo que es la seguridad, ver reflejado cómo una política de Estado puede llegar a fracasar y puede perjudicar a las mayorías. Completamente. Sí, sí. Es que se ha dado vuelta esto al punto de que, a ver, la batalla cultural del globalismo y la izquierda lograron que se lograra dar vuelta esta cuestión de que al que no le interesaba la política, bueno, no, se quedaba en su casa, hacía su vida, como diría mismo Laje, ¿no? De ombligo, de mirarse el ombligo y nada más. Y en cambio, ahora parece que el sujeto político es el tipo que se mira el ombligo, porque justamente toda la política está dirigida a todos esos caprichos excesivamente individualistas de el que se mira el ombligo y que encima tiene aspiraciones de que supuestamente es revolucionario. Y para los problemas de la mayoría, no, ahí hay exclusión. Ojo, también hay que, la verdad yo le reconozco a Sánchez la habilidad que tuvo para decir hago las elecciones ahora. Sí, sí. Porque si dilataba un poco más las elecciones, el discurso un poco ya, el discurso y la realidad se lo iba a llevar puesto, pero también la sociedad podía asimilar un poco más todos los fracasos que tuvo el PSOE en todo lo que fueron los 4 años. Cosa que no aprovechó Feijóo, y tampoco creo que lo pudo retener los votos que tuvo hace 4 años Vox. Por eso perdió 19 escaños perdió. Pero, sin embargo, Sánchez tuvo la habilidad para hacerlo rápido.
y bueno, perjudicó eso. Creo que hasta aprovechó la falta de viveza de los otros de bombardearlo con todo esto malo que pasó. Porque a veces lo que pasa, y creo que es normal en estos tiempos, el bombardeo de información constante que hay por parte de los medios de comunicación, ya sea radiales, de televisivos, y ahora con la nueva herramienta de lo que es el Internet, hay cosas que se olvidan. Y vos en lo electoral tenés que recordar lo que viene haciendo y los fracasos que viene sucediendo en todo lo que es el periodo de gobierno, más ahí el consolidado. No hay que olvidar que se le fue Pablo Iglesias, Unidas Podemos desapareció como partido, se tuvo que aliar a una coalición para poder traccionar un poco. Para no Bueno, tambalear. como dijimos antes, el mal manejo de la pandemia, los similares, la inflación, tenés varias cosas ahí La como para... Y que no... desindustrialización, la falta de la crisis energética. Bueno, esa también, Tema la mala decisión Marruecos. de favorecer a Marruecos y olvidarte de que Argelia te da la energía, bueno, y te encarece el costo de vida. Sí. Entonces esas cosas es para uno que capaz está muy metido en política y todo eso, y va viendo un poco los detalles de otros países, o lo que tiene, más que nada porque tiene que ver el tema de lo estratégico ahí. Y Sánchez falló en lo estratégico, más en un contexto en donde se le podía presentar el déficit energético, cuando es el invierno. Sí. El invierno europeo es bastante crudo. Bueno, ese error estratégico para beneficiar el interés nacional, ahí falló Sánchez. Se metió en un conflicto que capaz el momento no era el dado, y le aumenta el costo de vida a los españoles. Pero resulta que ahora gana escaños encima. Está bien, creo que ganó poquitos, fue bajando, pero ganó. Ya con que haya mantenido los mismos escaños, es grave. Es grave porque muestra que, o hasta diría que es lamentable, porque la sociedad parece que te perdonaría y hasta soportaría que le bajes el costo de vida y la dignidad. Es grave, es grave y lamentable eso. Claro, no tiene costo político, algo tan esencial y tan escaso en esta época para Europa como es la energía. O sea, ya el hecho de que les haya aumentado el costo de vida a todos, eso ya tendría que tener un costo político, por lo menos por ineficiencia, hasta inclusive pensando de la más absoluta buena fe, decir, bueno, te salió mal, evidentemente. Más allá de que nosotros igual no le adjudicamos buena fe a Sánchez para nada, sabemos que es un empleado de la Agenda 2030, pero lo que digo es, si no hay costo político, bueno, falta lo que se llama en la literatura la accountability, ¿no? La rendición de cuentas. Y la verdad que Sí. si la ciudadanía no se pone a hacer rendir cuentas a los mismos candidatos que vota, eso es lamentable, como vos decís. Para los que recién se incorporan, buenas noches, les agradecemos por estar y acá estamos comentando cosas de la batalla cultural justamente antes de ir para el final, para el sorteo. Y bueno, estamos comentando cosas de la batalla cultural que se relacionan con las elecciones de España de hoy que tuvieron hace unas horas los españoles, que ya se tuvo el recuento final, y que dio, bueno, un resultado demasiado positivo para un gobierno tan desastroso como el de Pedro Sánchez, y una victoria, podríamos decir, pírrica del PP. Creo que algo para remarcar y que es lo central del libro es el título, La batalla cultural. Obviamente Laje lo explica, lo toma de Gramsci, que era el que llevó a cabo este concepto de la batalla cultural. La izquierda lo tiene muy, muy bien entrenado, lo que es este concepto, entonces trata en todo, digamos, en todos los ámbitos, ya sea estatales, culturales principalmente, lo sabe utilizar bien. La izquierda tiene muy bien aceitada lo que es la batalla cultural. Por eso hace décadas que viene gobernando,
Latinoamérica lo tenemos, lo tiene bastante bien aceitado. Y tiene una argumentación que a la derecha le falta eso. Porque lo cultural tiene que ver también con lo emocional. La derecha es muy racional, o estas derechas que venimos teniendo estos últimos años, van por lo racional. Y se olvidan que el ser humano tiene sentimientos también. Lo mueve lo emocional. Cosa que la derecha tiene un gran déficit. Y Laje lo rescata muy bien en esto, en cómo se tiene que apropiar uno por más que sea ideológicamente contrario. La verdad, a Gramsci hay que darle un mérito increíble porque supo reconocer bien algo que tenía que darse en ese momento coyuntural. Cuando él, digamos, las izquierdas no eran tan poderosas, o él, por ejemplo, estuvo preso, y, bueno, lo supo teorizar muy bien. Bueno, actualmente las derechas son totalmente nada, no llegan al corazón de la gente, digamos, no le mueve un pelo. Sí tenés, no sé, capaz algunos gobiernos de Europa del Este, ahora Meloni, que para mí es excelente, o el claro ejemplo a dónde debería ir la derecha, o un Estado, que te sabe hablar, digamos, dentro de lo racional, pero también llega a lo emocional de la gente. Por algo, encima pudo meter mayoría en lo que es el Congreso, se mantiene estable, sigue creciendo. Eso es un mérito dentro de lo que es el gobierno actual italiano, que debería, digamos, imitarlo todo lo que es la derecha más de acá de Latinoamérica. Hay un gran déficit dentro de lo que es la batalla cultural. Por eso no hay tanta llegada. Entonces, dentro de una discusión uno ve que hay un déficit para argumentar cómo llevaría a cabo una política pública, cuáles son los cambios culturales que podrían llegar a mantenerse a largo plazo y que hagan crecer a la nación. Digamos, este último tiempo la izquierda más en Latinoamérica están en contra del mérito y todo eso. Digamos, implementan políticas públicas en donde el trabajo cada vez queda ahí puesto en duda como motor de crecimiento de un Estado-nación. Sí. Y vos ves cómo Argentina es un claro ejemplo de eso, encima, de ser un país donde había casi pleno empleo, porque el pleno empleo no existe, sería un ideal, pero donde era el motor de crecimiento de una sociedad, y culturalmente estaba justamente arraigado. Con el tiempo se fue perdiendo y llegás a una sociedad con el 40% de pobreza, donde las derechas tuvieron muchísima culpa en ese sentido, que apelaron a lo racional y de números. Los trenes no sirven, por ejemplo, es deficitario. Sin embargo, fue un suicidio dentro de lo económico y rompió con una unión cultural ahí de un país que le facilitaba la conexión con pueblos más lejanos, que movían la economía, destruyeron todo, digamos, por números que son cuestionables, encima el modo que utilizaban. Hambre para hoy, destruyeron absolutamente. Pan para hoy, hambre para mañana. Tal cual, creo que ningún país con gran extensión o desarrollado, lo que sea, destruyó sus líneas férreas. Pero digamos, dentro de lo que era el peronismo
que muchos de los que gobiernan ahora estaban en ese peronismo, destruyeron eso, ese peronismo de derecha, liberal y todo eso, que ahora se realza un poco, no ven lo estratégico y cómo puede llegar a afectar culturalmente al país. Y avanzados los años, nunca se cuestionaron estas cosas. La derecha nunca cuestionó digamos, esos déficits que hubo en el pasado y cómo afectaron. Entonces vos volvemos al principio. Cuando fallás en la lectura sociológica de cómo se tiene que conformar una sociedad, las discusiones abstractas, cosa que la derecha no viene dando. Ahora, bueno, te aparece el AGE, tenés en Perú a Miklos, tenés ahí varios referentes que van apareciendo, pero todavía cuesta llegar masivamente. Vos todavía tenés a un sector totalmente aceitado de cómo bajar un mensaje que por lo menos apela a lo emocional y gana, como es la izquierda, ya sea, no sé, socialdemócratas, izquierdas comunistas como la que había pasado en Perú prácticamente, a Petro, un guerrillero. Bueno, país del narcotráfico. Tienen cómo llegar todavía. La derecha no, viene perdiendo, porque no se dedica a los números y no a lo otro, digamos, a cómo se conforma una sociedad. Claro. ¿Quiénes tienen que dar la instrucción? Porque encima ahora con Internet, el ciudadano común, justamente, digamos, tiene cierta participación, puede dar cierta participación, la tiene. Si bien tenés los grandes medios y todo eso, donde solamente van los que tienen plata, y participan los que tienen plata, salvo que sea algo muy disruptivo, no participás, pero Internet te da podés llegar a instalar cierta gente, pero si culturalmente no está todo preparado para decir, necesitamos que cambie esto, va a seguir absolutamente todo igual, o en picada, como venimos con los datos en este país. Bueno, justamente el tema de por qué la derecha se ha quedado con los números forma parte de las críticas que el mismo Laje hace a la vieja derecha o a la derecha de hasta hace pocas décadas. Por un lado, los que son excesivamente tecnócratas o economicistas, por otro lado, los que son excesivamente religiosos, y por otro lado, los que son, digamos así, excesivamente creyentes de que si es un empresario va a ser bueno porque se sitúa al lado de la derecha. Porque como la persona se sitúa ideológicamente al lado de la derecha, tiene un prejuicio a favor de un empresario o de una corporación. Y en realidad las corporaciones son precisamente las más expendedoras de todos los discursos de izquierda, las más grandes. Ni siquiera estoy hablando de grandes o medianas empresitas de cada país, estoy hablando de las grandes corporaciones extranjeras que ya no dependen ni siquiera de su lugar de origen. Ya tienen un nivel de autonomía para imponer políticas adentro de la empresa, bajarlas a nivel jerárquico. Estamos hablando de una corporatocracia como la definía Confesiones de un sicario económico, pero en el punto en que la cultura ya es de izquierda desde esas corporaciones. Y esas corporaciones hasta le dicen a los gobiernos más o menos cómo tienen que ser los lineamientos, porque si no les arman un lío económico bastante grande. Pueden tomar un par de acciones en la bolsa y se acabó la libertad de mercado. Entonces operan claro, ejemplo es Vicentín. Sí, claro, totalmente. Ejemplo es Vicentín. Sí. Justamente ahí tenés. Operan de una forma, digamos, por encima de la regla del capitalismo, que después lo mismo defensores de la libertad económica no pueden explicar, porque va más allá de eso, es una cuestión política. Por eso la articulación de la nueva derecha con los distintos elementos, libertario, conservador, patriota, religioso, tradicional, etcétera,
todo eso sirve precisamente para, para entender por qué pasa lo que pasa, digamos, con todas estas variantes, que cada una por su lado trata de hacer algo, pero ninguna termina explicando el conjunto. Por eso es lo que el AGE un poco trata de hacer, ¿no? Trata de reagruparla. Por otro lado, cabe mencionar también el tema de la agenda setting, que lo dice acá en el libro, ¿no? La agenda setting es un tema para los que estudian opinión pública. Muy bueno y muy necesario tenerlo en cuenta, porque habla de que los medios no es que te imponen una opinión en sí, pero sí te bajan línea de qué es lo que se puede hablar. Entonces, quizá la lucha cultural está en que estamos en una sociedad demasiado aislada en términos de la tecnología, porque justamente tratamos, por lo menos los que tratamos de pensar con nuestro cerebro propio, tratamos de ir más allá de lo que dicen los medios comunes, ¿no? Los medios tradicionales. Pero al mismo tiempo estamos ante una sociedad que, si bien ya no consume tantos medios tradicionales, sí consume lo que sería un sesgo de confirmación de sus tendencias, digamos, de lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces, ese es el desafío también para lo que sería la política, ¿no? Representar, como vos dijiste al principio, aquellos sectores que por ahí no están interesados en política en sí, pero quieren que le resuelvan los problemas. Porque, a ver, y es más, la política se encarga de que ellos odien hablar de política por eso, precisamente, porque no le resuelven nada. Además, es más, les traen cada vez más problemas directamente. Antes de de continuar la charla, Augusto, voy a decir que para los que ingresaron, buenas noches, gracias. Estamos comentando el libro justamente para, para esperar a que se incorporen y así poder después al final hacer el sorteo. Pero estamos tocando nociones muy importantes que deja el libro en torno a lo que vemos de las elecciones de España hoy, el tema de la democracia, el tema de representar a las mayorías nacionales, el tema de que tratemos de que la derecha retome un discurso que apele no solamente a la racionalidad, sino también a lo emocional, a lo que siente el pueblo. Hablar de pueblo, porque el pueblo no es una categoría de izquierda, es una categoría del derecho romano. De izquierda no tenía nada Roma, pero precisamente eran tradicionalistas, claro. Pero justamente hay que entender esto, que no podemos dejar que nos arrebaten las palabras, nación tampoco. No se puede hablar de patria y de soberanía y pensar que eso es de izquierda. Si justamente son una evolución histórica de las ideas políticas puestas a favor del orden, no del caos. Por lo tanto, de izquierda no puede ser. Eso lo tenemos que retomar. No, no les podemos regalar esas palabras a la izquierda. Y justamente me parece que, ahora sí te dejo, el tema es recuperar el sentido común para nuestro lado. Porque, como ahí lo cito también al fallecido ya hace un año, el profesor Olavo de Carvalho de Brasil, que decía, la, eh, ¿por qué Gramsci llegó a ser un éxito? Porque se lo nombra poco, pero está presente en todos lados. Fíjate, todos hablan de la escuela de Frankfurt, todos hablan de el muro de Berlín, todos hablan de, no sé, del Mayo francés. ¿Quién habla de Gramsci? Pero es el que más éxito tuvo al final, pues él es el El que triunfo realmente fue logró. abismal. El triunfo fue abismal, pero precisamente ¿por qué? Porque lo que hace Gramsci, y esto lo dice Carvalho, es que apunta a deconstruir justamente todos los sentidos comunes de la sociedad. Es decir, cuando el hijo de vecino habla de una palabra y la define de una manera, ahí es donde hay que definir, ahí es donde hay que combatir. Entonces, claro, se generaba como una especie de microfísica del poder, ¿no? Como diría el pelado. Pero precisamente esa es la cuestión, ¿no? Que la derecha tiene que recuperar un sentido común que es más emocional que racional muchas veces. Pero es las dos cosas, es las dos cosas. Por eso reivindicamos también el liderazgo de Giorgia Meloni, porque supo entender que son las dos cosas y une las dos cosas. Claro, además de que viene ella por lo menos viene dentro de lo que sería el espectro de la derecha, viene de lo conservador. El conservador en sí apela un poco más a lo emocional, más que el liberal clásico, Sí, o el libertario, claro. digamos,
apela un poquito más a eso, ¿no? Más si uno es patriota, uno trata de hacer esa llegada. Lo que Giorgia también supo hacer es justamente tomar hasta lo racional. Bueno, es una síntesis, Giorgia, bastante, para estos tiempos, bastante positiva. Pero algo que venías diciendo vos con el tema de los medios, si bien los medios tradicionales perdieron cierto poder, todavía te marcan agenda, porque un claro ejemplo es acá. Y se metieron en la red también. Exactamente. Cuando acá tenías al gobierno discutiendo la ley de medios, de que había que democratizar los medios tradicionales y todo eso, ya tenías a TN, a Infobae, a un montón de medios diciendo, dando y ofreciendo cursos de periodismo digital. O sea, loco, no es por ahí. No es por ahí. Es lo otro. Entonces, los medios, obviamente, uno ve que en los finales y todo eso tienen una información un poco más de privilegio y saben por dónde empezar a moverse previamente. Entonces, el trabajo también que hacen, además de tener los medios tradicionales y trabajar muy bien las redes sociales, es como que uno dice, vos digamos, uno como, digamos, alguien que no le interesa la política, ve, en la tele están hablando de esto, en Twitter es tendencia a esto, y todo el mundo habla de esto, y bueno, tenés una legitimidad ahí, decís, bueno, nada, esto es importante, dentro de cuando vos entrás y ves la información, directamente no la estudiás ni nada por el estilo, pero cosa que hace cualquier persona que no le interesa, digamos, los temas. Pero eso va generando va cambiando el sentido común de las personas. Tal cual. Porque indirectamente eso entra a tu psiquis, digamos, ¿no? Guste o no, todo eso, hay un trabajo psicológico en todo eso. Cuando uno dice, bueno, a ver, si uno tiene cierto criterio propio y todo eso, dice, bueno, a ver, ¿por qué están hablando de esto? Y te pones a ver, capaz compartirse en algunas cosas, otras no, pero ves para dónde va más o menos el manejo de la información. Lamentablemente, en la actualidad tenés medios que reciben pauta, ya sean de estados totalmente ideologizados, o que aceptan y adoptan agendas de las corporaciones supranacionales, ya sean privadas o la ONU, todo eso, que los estados aportan a ese tipo de organizaciones. Entonces vos tenés ONGs o estos aparatos supraestatales que también aportan y tienen intenciones de poder o de tener influencia en la sociedad, y los medios tradicionales reciben pauta de eso, ¿no? Entonces tienen con qué, ya sea por plata, y más que nada por plata, porque tienen el aparato para poder divulgar, generan y cambian el sentido común. Y uno puede ver cuál era el sentido común de hace un par de años, cómo fue mutando a tal cosa. El tema es ver por qué cambia o por qué se origina ese cambio, digamos. Uno habla con alguien de izquierda actualmente y que está en contra del capital y bla, 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 y resulta que comparte el mismo ideario de capaz de los grandes accionistas capitalistas del mundo. Y vos decís, ¿por qué? Sí, tal cual. ¿Qué? No, los supracapitalistas encima, ¿no? Claro, sí. Claro, o sea, los neoliberales, ponele, ¿no? Para decir, los liberales de la finanza, y capaz son los que te sostienen la agenda. Digamos, la agenda. Sí. Y un claro ejemplo también de eso, y con esto ya te redondeo,
es el año pasado cuando el Frente de Izquierda, el Frente de Todos en su momento y Juntos por el Cambio, marcharon juntos por el cambio Sí, climático y la zona verde y todo eso. Y vos decís, qué raro eso, qué conjunción tan rara, pero tiene un porqué y tiene mucho porqué también. sí, sí, vos decís, eso no van juntos ni a la esquina, pero ahí sí estuvieron. Ahí sí estuvieron. Vos te fijás, vos agarrás los 17 objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, o inclusive el que quiere un poco más allá, mire el foro de Davos, y todos esos objetivos, en todo lo que sería el arco político tradicional, o sea, de lo establecido, del establishment, va a encontrar coincidencia de todos ellos, no importa el partido, en esos 17 puntos. Entonces, que vos encuentres 17 puntos de confluencia de todos los partidos políticos del establishment, eso te dice algo. Vamos al tema de lo que hablabas de los medios. Los medios se fueron reconvirtiendo, como mencionabas el caso de cuando estaba la ley de medios y todo eso en la época de flagrante kirchnerismo, justamente los medios se fueron convirtiendo hacia eso y tuvieron una forma, por ejemplo, de instalar agenda y también de hacer un cerco sobre las opiniones, mediante que, bueno, eh, básicamente, si antes se encargaban de destrozar cualquier rigurosidad científica que tuvieran las encuestas, porque, a ver, las encuestas son empresas que venden servicios, básicamente, y trabajan con una forma. Esa forma puede ser alguna empresa o alguna consultora más o menos cerca de la rigurosidad científica, pero lo que sí, cada encuesta tiene una ficha técnica. Bueno, los medios ya desde el vamos, salvo honrosas excepciones de uno o dos periodistas, no te publican una ficha técnica, con lo cual sesgan el resultado. Por otro lado, tenés el problema de que ya con esto de que los medios directamente operan en las redes sociales, te arman la encuesta de Twitter y la toman como verdad, cuando en realidad, digamos, hacer una encuesta en Twitter y encima viendo cómo establecen las categorías para votar, es el anti-manual de hacer una encuesta. Pero justamente todo eso a la gente igual le sirve porque el que quiere confirmar que, sí, porque yo voto a tal. Es como que les sirve porque los medios justamente están apelando a lo emocional. Están apelando a lo emocional, por eso les sirve. Les ha servido tan bien. Justamente, antes de ir ya directamente con el sorteo, quería, y obviamente te dejo antes el comentario final sobre esto, una última parte muy importante que, ya que hablamos del tema de que los medios se van transformando, el espacio de los medios es digital, ¿cómo se transforma el espacio político de los países? Dice el AGE que justamente la existencia hacia la dimensión online revoluciona las condiciones de existencia de la sociedad y con ella la configuración del poder político. Claro, porque dice que las delimitaciones modernas, tradicionales de lo que era un Estado-nación, son para también tener una noción de dimensión de lo político. Pero si yo me conecto con el que vive en Singapur, se diluye mucho la frontera de lo que es cercano y lo que es lejano realmente. Porque capaz que yo con el que vive en la esquina no tengo conexión, pero sí con el de Singapur. Entonces es muy difícil sostener la nacionalidad en esta época. Entonces dice que nación y nacionalismo, dice Agustín, son categorías que surgen de los propios procesos modernizadores que ahora llegan a su fin. El Estado moderno se conjuga con una nación como órgano colectivo definido por profundas afinidades históricas, lingüísticas, simbólicas y proyectivas. Claro, es un proyecto la nación. El nacionalismo, por su parte, es el proyecto político y cultural que destaca la primacía de esas afinidades y la necesidad de desplegarlas en un territorio dado en coincidencia con su soberano. La política moderna ha sido inseparable de estas categorías, aún en la experiencia del socialismo real, dice. Pero todo parece cambiar en la posmodernidad. Los contornos de las naciones se van borrando por causas materiales, como las migraciones masivas, pero también por causas ideológicas, como el deliberado ataque contra los sentimientos nacionales. Justamente ahí están los medios. El talante posmoderno, sin embargo, no suele aplicar la misma vara para todos. La deconstrucción de lo nacional y de las particularidades culturales
se vuelve un imperativo categórico o se trata de una nación occidental. Claro, si se trata de Marruecos, no, Marruecos tiene que defender su nacionalidad. Si se trata de los mapuches, no, la nación mapuche. ¿Cómo vas a violar el derecho de la nación mapuche? En cambio, la Ahí te nación hablan de argentina, plurinacional, fíjate. Te hablan de el plurinacional. plurinacionalismo. Claro, Ah, claro, pero si hablas de nacionalismo argentino, no seas fascista. tal cual. Bueno, para ir cerrando, Sí, yo creo vamos a que hacer. este libro eh, justamente te hace, por lo menos para, obviamente para el sector de la derecha, Las lecciones críticas igual para una nueva alguien de derecha. izquierda también estaría bueno que lo lea, Sí, sí. eh, pero más para el sector de la derecha, justamente abarca absolutamente muchos espectros dentro de lo que es la política y también propone la confluencia de esas diferentes ramas del espectro derecha, en qué nos podemos poner de acuerdo para frenar un poco el avance de décadas de izquierda y empezar a ejercitar digamos, la argumentación para hacer frente en lo que es la batalla cultural, que obviamente uno ve la evolución de los países y, y tenés los pobres más pobres, los ricos más ricos, y una rotura del tejido social y de los motores de una sociedad para poder crecer que cada vez se profundizan más. Si bien uno puede ver que hay oportunidades que aparecen, siempre aparecen oportunidades, pero si no tenés gobiernos que sepan aprovechar esas coyunturas que se van presentando, va a ser imposible. Creo que la izquierda, si no es por necesidad, como pasó ahora con el gasoducto acá en Argentina, que encima la vieron tarde, no lo hace. Y la derecha, si bien capaz lo tiene, si no le cierran los números, como pasa con la derechita cobarde que viene estando siempre, no lo hace. Pero estaría bueno que viene pasando de a poco en Argentina, que se vaya generando una nueva derecha en donde se apele absolutamente a todo, lo social, lo económico, lo político, todo. Porque si no, sería imposible cambiar el status quo si uno no abarca todo, como decía Gramsci. Lo institucional, lo cultural, lo político, instituciones no gubernamentales, todo, absolutamente todo. Si no se genera todo ese aparato para generar y legitimar un sentido común un poco más acorde a lo que uno piensa, no funciona. Es imposible llevarlo a cabo. Y creo que el libro de Laje te muestra justamente eso, dentro de un recorrido histórico de cómo se va dando lo que es la derecha bueno, cómo se va dando la batalla cultural, sirve absolutamente mucho, como para uno enriquecerse también eh, culturalmente y dentro de lo que es la argumentación. Totalmente. Es que justamente en esta época donde yo creo que hay una crisis de legitimidad que hay en el sistema de la democracia liberal, como se la conoce, la democracia de la derechita cobarde, justamente, ¿no? De la democracia liberal occidental, está fallando en justamente la representatividad que tiene a nivel simbólico de lo que es otorgar un derecho de ciudadanía político. No una crisis a nivel digamos, de otorgar un DNI, de otorgar un pasaporte, pero sí una crisis a nivel de legitimidad, no de legalidad. Ya sabemos de Schmitt que legalidad y legitimidad ya corren por carriles distintos. Y justamente la izquierda se ha
se ha venido apoyando en la legitimidad más que en la legalidad, precisamente por eso Igual. porque no son institucionales, van más allá de las instituciones. Entonces, eso debería aprender la derecha, por un lado, y por otro, que justamente no es para dejar de vivir en democracia, sino al contrario, para pensar en instituciones que nos permitan seguir viviendo democracia, no caer en delirios totalitarios o autoritarios como pasa en, no sé, en China, obviamente, casos extremos como en China, o modelos, digamos, de autocracia. Es justamente para mantener la democracia, pero tenemos que pensar en todo caso de qué manera vamos a legitimar el poder político del soberano, de qué manera legitimamos el soberano a partir de que la participación política sea para resolver los problemas. Ahora sí, vamos con el sorteo, el tan anhelado sorteo, estén ahí, que vamos a ver en vivo quién es el ganador. Acá está todo legal y legítimo, acá sí, legal y legítimo. Ahí pongo la pantalla de la compu. Esperen que subo. Ahí subo. Y le ponemos comenzar. Puse un suplente por las dudas. Bueno, ahí tenemos a la ganadora. Ganadora, Florio. ¿Estás ahí? Sí, ¿Estás ahí? había entrado. Había entrado, a ver si te quedó. Que diga algo en el chat. Si no, nos comunicaremos. Nada, igual estuvo comentando la publicación, todo, nos comunicamos con ella para que nos pase. Sí, soy de Misión, pero no es justo. Claro. ¿Estás ahí, Ju? Ju Florio, ¿estás ahí? Bueno, pues si no contesta, va a tener que ser el suplente. Sí. Porque la suplente está ahí comentando, se quedó hasta el final. Sí. Bien, entonces anunciamos la ganadora, que es Elisa de Valenzuela, que se ha quedado aguantándonos hasta el final. Y bueno, así que Elizabeth, ahora nos ponemos en contacto con vos y después te enviaremos el libro para que te llegue directamente y ya lo puedas ir leyendo y justamente divulgando Batalla Cultural. Sí, ahí está, ahí está. Así que buenísimo, Perfecto, muchas gracias por haber participado a todos y bueno, felicitaciones a Elizabeth. Ahora nos... ¡No! No te puedo creer. Son estas cosas que uno no las planifica, son estas cosas que pasan. Tenía que estar en el momento. Sí, tenía. Le dimos 5 Bueno, minutos de... Perfecto, bueno. Para la próxima igual vamos a seguir haciendo sorteos, así que van a seguir participando seguramente. por supuesto. Se repitan ganadores o haya nuevos. Vamos a seguir haciendo sorteos, probablemente también del AGE, pero también de otros exponentes Sí. de la batalla de la nueva derecha, de la batalla cultural. Ya iremos anticipando en otro momento. Lo que sí les digo que también el miércoles nos van a encontrar en directo en YouTube, hablando precisamente sobre el fracaso del modelo, digamos, globalista, en la miseria cultural que es el fracaso de Francia, ¿no? Que vemos cómo no han podido contener la situación social de migración, etcétera. Y
cómo recuperar precisamente una perspectiva desde el sentido nacional, que el sentido nacional es razón, pero es también sentimiento. Buenísimo, entonces, los esperamos para el vivo y bueno, estamos hablando. Estamos hablando. Muchas gracias a todos por haber estado. Abrazo y buenas noches.